Profe, ¿usted cuando joven tenía un hábito de lectura? Sí. Sí, la verdad es que yo cuando mi hábito de lectura empieza porque yo vivía muy lejos de mis amigos. Cuando yo estaba en la básica, yo vivía muy lejos de todos mis amigos. Entonces generalmente los veía poco. Entonces pasaba mucho tiempo en mi casa. Los veranos, ¿para qué hablar? O sea, estaba muy lejos. Entonces lo que hacía era, mi papá se dio cuenta que un día estaba caminando por Pichilemu. Mi papá me dice, o sea, íbamos caminando como una feria artesanal. Y veo libros. Y me llamó la atención uno que se llama El Ángel y Demonios de Dan Brown, que es un libro bestseller de Dan Brown, del autor del Código Da Vinci, y iba en séptimo básico. Y le dije a mi papá, papá, quiero ese libro. Y lo tengo por ahí, de hecho, el primer libro que me compré, o sea, que me compraron. Y mi papá dice, ya, pero te lo vaya a leer porque es muy largo. Y me dice, sí, sí, me lo voy a leer. Y me lo leí en la vacación, me lo leí como en las vacaciones. Y mi papá dijo, oh, ahí como mi papá siempre como que fue muy atento a lo que me gustaba. Me empezó a regalar libros de a poquito. Y ves que viajaba, me traía un libro y así empecé como a hacer mi biblioteca. Después me di cuenta que en mi casa también había muchos libros y empecé como a recolectarlos por la casa y empecé a hacer una librería. Y de a poco empecé como a hacer librería y de a poco caché que estaba leyendo mucho. Después empecé a leer en clase. Onda, no sé, pues, me aburría mucho en clase, entonces lo que hacía era sentarme atrás y para que no me vieran abría el libro y me ponía a leer así. Como, y me retaban igual, pues me retaban caleta, me decía, usted tiene que poner atención en clase, no se ponga a leer esas cosas. Y yo como, sí, 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 y después seguía leyendo. Leía en los recreos, en general, claro, que me pegué a la lectura. Y el hábito se me hizo porque... por necesidad igual, pues si no te aburrís mucho. También para mí fue una forma de distracción, de mucha distracción. Es que me retaban por leer en clase, pues. O sea, si está haciendo clase un profe y alguien está leyendo una wea nada que ver, obviamente te va a enojar, pues. ¿Cachai? Eh, y nada, pues igual partí leyendo cualquier cosa y de repente tenéis lo que tenía a mano nomás, pues. Pero a mí me hacía problemas, por ejemplo, leer en el colegio. Onda, si te mandaban como los típicos libros de la batería de libros del colegio, nunca me gustaron los libros que mandaban en el colegio. Y no es porque fueran malos, porque después los leí grandes, así que por ejemplo Cien años de soledad, y me gustaron. Pero creo que el hecho de leerlos por obligación te hace perder mucho el encanto de la lectura en general. Y no sé si hay alguna forma de fomentar la lectura que no sea evaluando, pero me acuerdo que, claro, si me evaluaban el libro, inmediatamente me mataba todo el amor por la lectura. El Quijote es lo mismo, porque el Quijote también me lo mandaron a leer y tampoco lo entendí y después lo volví a leer más grande. Eh, yo creo que cada persona tiene un libro. No todas las personas pueden leer los mismos libros, pero hay que tener un cierto consenso en cuanto a literatura básica, ¿cachai? Por ejemplo, todos deberían haber leído Fahrenheit 451. ¿Cachai? Porque no es un libro difícil y más o menos como clásico dentro de lo que está. O por ejemplo Un Mundo Feliz, o El Principito, o ya hasta el diario Ana Frank, el hombre en busca de sentido, el túnel. La wea, el túnel es una wea más tráfico que la chucha. El extranjero, bueno, Cien años de soledad igual es un buen libro. Pero por ejemplo que te manden a leer El Cantar del Mío Cid, le encuentro una tontera. No, de verdad, El Cantar del Mío Cid nunca me gustó, nunca pude. El socio, Juventud en Éxtasis. La Amortajada, qué buen libro. Hoy La Amortajada se trata de una buena que está muerta. La Amortajada se refiere como a la mortaja, una buena que está muerta. Y todos vienen a confesarse con ella. Como está muerta, entonces todos vienen a decir como no, yo te cagué, yo te debo plata, yo estoy palo, yo te... Y se entera de todo, ella está dentro de su cuerpo y ella como que ve así, como que escucha a la gente. Y está muerta, pues, bueno. O por ejemplo... Rayuela. Oh, los libros de... De hecho, me tengo que meter un poco en Cortázar. La Metamorfosis. Oh, yo... La Metamorfosis, en general, la literatura de Kafka es una cosa que a mí me da mucha pena. Kafka es una persona muy atormentada. De hecho, su último deseo a su amigo Robert, que era su gran amigo, le dijo que quería que quemara todos sus manuscritos y que no publicara nada. Y cuando falleció, porque falleció como loquito igual, pues, Robert publicó las weas. Publicó toda su obra igualmente. Y en general Kafka sufría caleta por caleta weas, weón. ¿Alguna vez leyó los cuentos de Sapo y Cepo? Eran mis favoritos cuando chica. Podríamos leer un día esos tipos de weas, son fáciles de leer. Onda, yo les leo un libro. Roberto te lee Sapo y Cepo. Roberto te lee Historias de ninguno. Historias de ninguno, po.
Historias de ninguno. Yo tengo el libro gordo de Petete abajo. Yo tengo el libro gordo de Petete abajo. El caballero de la armadura oxidada. No me gustan esos libros como de autoayuda, así como quién se ha llevado mi queso. Lo encontraba como un poco redundante, un poco obvio. Son como para adultos, creo yo. Hay muchos libros que yo creo que los niños dicen, vergas. Pero yo creo que cuando la gente se transforma en adulto se olvida esa wea. El alquimista, el perfume me gusta igual. El perfume igual es bueno el perfume. A mí me gusta. La película igual la encuentro bastante entretenida, aunque hicieron muy papucho a Grenoble. Grenoble era una wea horrible. El niño que enloqueció de amor, el himno de imagen parado en una pata. Mira, me gustan mucho los libros de Hernán Rivera Letelier. A mí Hernán Rivera Letelier es uno de los autores que me gusta mucho. Si les gusta como los libros no tan largos también, y por ejemplo de fantasía, así como de Tolkien y esa onda, los libros de Ursula Le Guin también son muy buenos. Profe, podría sacar unos podcasts leyendo libros. El tema es por un tema de derechos, pues no puedo llegar y leerte un libro en audiolibro, tiene que ser libro sin copyright. Tengo que leerte libros sin copyright. Tendría que averiguar igual cuál es como la posibilidad, igual de 70 años, igual hay harto. Por ejemplo, todos los de Sherlock Holmes están ahí tirados. Los de Sherlock están ahí tirados. Pero claro, me gustaría leerlo así a como da, ¿cachai? No... Me gustaría leerlo así como salga, porque no soy una persona con buena dicción. Pero si puedo fomentarle la lectura de alguna manera, sí, pues obvio. Para mí el tema de los libros es una parte de mi vida fundamental. Y la verdad es que siempre me va a generar una espinita en mi corazón el hecho de nunca haber hecho algo con eso. Pero me gusta igual que cada vez que recomiendo un libro, ustedes se entusiasmen de repente, la gente que se entusiasma y lo compre y lo busque y lo lea y le guste. Me gusta eso. Profe, ¿qué opina de Santa María de las Flores Negras? No lo he leído, pero sé que es de Hernán Rivera Letelier. Igual que Los trenes van a ser purgatorio. Y en general, Hernán Rivera Letelier, que es un ex minero, él era minero en el norte, toda la literatura de ese compadre está influenciada por el norte de Chile. Y es alguien que es muy carismático además. Ver a Hernán Rivera Letelier y conversar con él es una maravilla, es un viejito muy simpático. A mí me hicieron leer El Principito como en segundo medio y no entendí ni una wea, pero me absorbí el de Santa María de las Flores Negras y La Casa de los Espíritus también. Igual hay buenos libros de Isabel Allende también. Mira, me gustaría encontrar Sapo y Cepo. Dale con Sapo y Cepo. Historias de ninguno. Sí, me gustaría leerles un libro, pero leérselo como se los leería en stream, ¿cachai? Onda, si algo me da mucha risa, ponerme a reír o... No, porque claro, cuando escucho audiolibros, en general son como, claro, bien formales. Pero igual leer aquí como... Porque igual bacán transmitir lo que te genero, ¿no? Si es un audiolibro. Me gustan los que son los del tío Kraken. No sé si conocen al abuelo Kraken. Mira, se los voy a recomendar. Si ustedes quieren escuchar literatura de Lovecraft o de misterio, busquen el canal que se llama El Abuelo Kraken. Y el Abuelo Kraken tiene audiolibros de casi toda la literatura de Lovecraft. Tiene como muchos libros de misterio en general. Y él lo que hace es que actúa. Cuando dos personajes hablan, actúa, le pone soundtrack. Por ejemplo, si están en un pueblo, suena el pueblo detrás, ¿cachai? Si están en una casa, como que algo rechina, le pone el ruido. En verdad es un trabajo de radioteatro buenísimo. Si búsquenlo ahí, El Abuelo Kraken se llama en YouTube. Y ese, para escuchar como audiolibro, muy bueno, muy bueno. ¿Algún tip para leer con TDA? Me cuesta mucho leer. Pon ruido blanco. Lo estábamos hablando, de hecho, de eso derivó esta conversación. Si te cuesta concentrarte, yo te recomiendo ruido blanco o ruido brown noise, ruido humilde, ruido café y ruidos monótonos. Y en general, por ejemplo, a mí me sirve mucho el white noise. El white noise, el ruido blanco o el ruido café. ¿Puedo recomendar algún libro para alguien que perdió su gusto para leer? Cenizas del Juramento. Mira, el libro, por ejemplo, el libro más largo que he leído, y esto lo he dicho otras veces, pero el libro más largo que he leído son 564 páginas, que es Los Pilares de la Tierra. Es como la historia sin fin de la wea. Y ese es un libro que es muy entretenido, larguísimo, 1500 páginas son una eternidad leyendo, pero ¿sabéis qué? Me lo leí en una semana. No, porque estaba muy interesante. Muy, muy, muy interesante. ¿Algún libro de no historias que recomiende? ¿Onda algo de autoayuda o realización que cesó? El hombre en busca de sentido.
El extranjero, los libros de este weón, no me acuerdo su nombre, que son como medio filosóficos. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y el extranjero también son como medio filosóficos. Bueno, de Camus, igual tenéis varios. Por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho es La peste, de Albert Camus. A mí, cuando estuvimos en pandemia, me recordó caleta. Cuando estuvimos en pandemia, me recordó más que la cresta a La peste. De verdad, es La peste. La peste, bueno, es... Si vivimos en pandemia, ahora les va a encantar. Si vivimos en pandemia, ahora les va a encantar. Profe, ¿qué opina de los libros de Humberto Maturana? No he leído ninguno. Sé el conflicto que hay con Humberto Maturana y la verdad es que no lo entiendo mucho el conflicto. ¿Cuál es el libro para volver a la lectura? Cenizas del juramento. Las cenizas del juramento, de Joseph Michael Brennan. ¿En qué consiste La peste? Lo que pasa es que habla acerca del periodo de la gripe española, si no me equivoco, en donde ocurre esta pandemia, cierran la ciudad y la gente no puede salir. Y te lo narra un médico que estaba dentro de la ciudad y es quien tiene que ir a revisar a los pacientes que se están muriendo, que tiene que sacar a los cadáveres y vive como todos estos dramas familiares y familiares suyos porque queda aislado de su familia porque su familia justo estaba como fuera de la ciudad, si no me equivoco, y él queda adentro. Entonces es un libro que te hace reflexionar mucho acerca de la pandemia. El problema es que el libro termina muy abruptamente y te deja ese mismo sentimiento. Como que la pandemia... Como que el sufrimiento... Porque todo el libro es muy denso en cuanto a sentimentalidad si te involucráis con la historia. Pero llega un punto en donde... Llega un punto en donde estáis tan inmerso en el drama y se acaba de un momento a otro. Y te sentís como un poco como... ¿Y para qué fue todo esto? ¿Para qué fue todo este dolor? ¿Como que significa algo? No sé, es bien existencialista igual dentro de todo La peste. Creo que era de la gripe española. Creo que era del periodo de la gripe española. Los libros en general son una cuestión que me marcó en general todo mi proceso de formación. Y me lo inculcaron desde chiquitito. Y me lo fomentaron. Y me ayudaba mucho porque pasaba mucho tiempo solo. Entonces, creo que es súper bueno leer. Ahora tengo un bloqueo lector porque realmente no sé muy bien qué leer, pero quizás me puedo orientar un poco más pensando en si les puedo compartir cosas que me gusten. Si les gustan los de misterio, por ejemplo, léanse los libros de Conan Doyle, de Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, que son los de Sherlock Holmes, que están muy buenos. Los de Sherlock, sí, son muy buenos. Todos. Y crea un género de ahí para adelante, como... Se usa la fórmula de Sherlock de ahí en adelante casi que para todo. De ahí, claro, podéis saltar a los libros de Agatha Christie, de Roberto Ampuero. Tenéis varios igual bien interesantes. Lean Las montañas de la locura. Las montañas de la locura. En Las montañas de la locura. Profe, ¿podría hacer una lista de los libros a recomendar? Pucha, ahí yo sé que siempre hay alguien que lo hace, así que... Quality Land, me vaya a creer que aún no lo he terminado. No lo he terminado, lo tengo ahí. La trilogía de Metro 10 de 10. Sí, la tengo ahí.